Bueno, para mí es un gozo, hermanos, que nos podamos reunir una vez más, ya que vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis. Y cierren la puerta antes de que salgan corriendo, porque mencionan Apocalipsis y todo lo pueden tachar a lo que está pasando en el Medio Oriente. Ay, no, que esto y que el otro. Y aguas, porque va a tocar nuestros bolsillos. Pero no voy a hablar de eso. De hecho, ya está tocando nuestros bolsillos. Ya muchos carros ya no los queremos mover porque la gasolina, pues espérese, ahí vamos para allá. Pero no voy a hablar de eso, acerca de la revelación o acerca de las profecías y todo eso. Voy a hablar acerca de las iglesias del Apocalipsis, con un tema que va a ser una serie un poco larga. Y pueden apuntar, es bueno que apunten, pero a veces el apuntar se nos va la onda en estar atentos a la predicación. Con esto no estoy diciendo que no lo hagan. Si ustedes de los buenos que apuntan y pueden estar atentos, está bien. Pero si a mí a veces me pasa, a veces dejo de apuntar y me concentro tanto en lo que estaba predicando que ya cuando veo mis apuntes dije, ya me quedé. Porque estoy tan atento a lo que se está predicando, pero estoy oyendo la voz del Señor, primeramente por el vaso que Dios está utilizando, ¿no? Y acuérdense que este vaso que está aquí es de barro y siervo inútil soy. Pero creo que la honra y la gloria, más bien mi convicción es que el Espíritu Santo nos habla en nuestras vidas. Amén, hermanos. Bueno, Apocalipsis capítulo 2. ¿Me puede acompañar rápidamente ahí, por favor? Voy a introducir este mensaje con estos primeros versículos, porque muchos dicen, Apocalipsis, como le digo, guerras y plagas y el anticristo y la bestia y el sello. Bueno, no vamos a hablar de eso, sino que lo que quiero que entiendan en esta parte, el capítulo 2 habla de las iglesias del Apocalipsis, pero el capítulo 1 quiero que entendamos cómo debemos de leer y entender Apocalipsis. Para el cristiano no debe ser un libro de miedo ni de terror, ni aunque sea en viernes 13, no. Apocalipsis capítulo 1 dice la palabra de Dios así, con esto introduzco, porque en muchas Biblias habla que es el origen de la revelación, pero dice aquí la palabra de Dios, el apóstol Juan escribe y dice el capítulo 1 versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Que ha dado qué? Testimonio. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El versículo 3 dice una palabra, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurado el pobre en espíritu y bienaventurados los que lloran, bienaventurado. Bueno, dice aquí este pasaje, bienaventurado, dichoso, feliz, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué temen? Hello. No, ni me lo leas en la noche porque no voy a dormir. Algunos papás que se atreven a hacer eso, ¿no? Te va a salir la bestia del closet, imagínense el pobre niño. Pero dice la palabra bienaventurado, feliz, dichoso. En muchas versiones que ustedes leen van a aparecer esas palabras. Los que oyen, los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Pero no solamente eso, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo, hermanos, está cerca. La palabra guardar es obedecen, o sea, hacen o llevan a cabo lo que en ellas están escritas. Y por eso usted va a oír en muchos lados, el que tenga oídos para oír, oiga, y eso es en las iglesias del Apocalipsis, oiga lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sé que van a ser unos mensajes confrontadores porque no son fáciles. Entonces, hemos tocado el tema domingo pasado en cuanto de Cristo es la iglesia y ¿quién se acuerda? Y de nadie más. En cuanto a estos temas, hermanos, nos dedicaremos a mirar en el libro de Apocalipsis estas 7 iglesias fundada o levantada o llevada a cabo como pilares los apóstoles, por creyentes, por siervos de Dios en esos primeros años. Porque ¿de quién es la iglesia? De Cristo. Él es el fundamento, Él es la roca firme, Él es la peña y Él es la piedra angular donde los que sobreedificaron los apóstoles son los pilares, y luego la iglesia en cuanto en general.
Entonces, a este Cristo se haya predicado muerto y resucitado. Solo apenas unos años después, hermano, la iglesia empezó a sufrir mucho deterioro o mucha tribulación. Ya la iglesia estaba pasando por momentos difíciles unos años después de que Cristo murió, y ha sido un diario vivir a través de los años este tipo de situaciones. Lo que usted ve hoy en la tele, en internet, o lo que usted ve en la iglesia es algo antiguo. Gente que apostata de la fe, gente que se dice ser cristiano y no lo es, gente que se dice ser apóstoles y no lo es. Eso lo vamos a ver en las 7 iglesias, ¿no? Gente que te dice muchas cosas y gente que simplemente dice: yo tengo fe en Dios, pero a Cristo no me llama la atención Cristo. Y estos pasajes que vamos a ver el día de hoy, o vamos a dar una introducción, va a ser una serie que se va a llevar unos cuantos domingos, pero estos pasajes, el capítulo 2 y el capítulo 3, pues trae bastantes textos, nos van a dejar ver que la iglesia es universal. Ciertamente lo tocamos un poco el domingo pasado, es local, pero la iglesia es personal también. Amén. Tú y yo somos iglesia, pero yo creo que Dios nos va ¿cómo le puedo decir? Dios nos va a animar, algunos otros Dios nos va a confrontar, algunos otros Dios nos va, o la misma palabra nos va a poner a pensar si verdaderamente soy iglesia o soy parte de la iglesia de Cristo. En Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 1 al 7, la primera iglesia, el tema general de esta serie se llama Yo conozco tus obras. ¿Cómo se llama? Yo conozco tus obras. Y va dedicado a las iglesias de Apocalipsis con respecto a eso. Y en cuanto a esto, quiero empezar con este versículo. Como ya lo leímos, empezamos con este versículo con lo que se refiere a Apocalipsis. En otra versión, en la traducción viviente, dice: esta es una revelación de Jesucristo, lo cual le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es un relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es un relato ¿de quién? De la palabra de Dios, testimonio. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen. ¿Se acuerdan que le dije la palabra guardar significa obedecer? ¿Cuántos obedientes hay aquí? Bueno, gloria a Dios por los amenes. Porque el tiempo está cerca. Déjeme darle una pequeña introducción. Vamos a ver simplemente estos 2 versículos, Apocalipsis 2, versículo 1 y 2. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Éfeso, hermanos, para darle un contexto, Éfeso era la ciudad más importante, o se dice que era más importante de una provincia que era romana, del Asia Menor. ¿Dónde es el Asia Menor hoy en día? Turquía. ¿Sí saben que Turquía es la puerta a Europa? O sea, es un continente que entran de un continente a otro, válgame la redundancia, y es la puerta a Europa. ¿Y por qué dice? Bueno, ¿por qué en Éfeso? ¿Por qué en Turquía? Acuérdense que Pablo fue misionero. Y Pablo llegó muy lejos, hasta esos rumbos, ¿no? En ella se encontraba la sede de los tribunales, de gobiernos procónsular y todo eso. Esta región tenía una gran importancia estratégica, ya que allí convergían. Es más, hermano, yo estaba leyendo un artículo y dice que hay problemas en ciertos lugares ahorita por lo que está sucediendo para que salga combustible y para que llegue a sus lugares donde tenga que llegar, y por eso pues está subiendo la gasolina en todos lados, o productos que se utiliza este material. Y cuando vemos eso, bueno, desde tiempos anteriores Turquía o el Asia Menor o Éfeso en aquellos tiempos se veía este asunto de convergir el este con el oeste. Éfeso estaba ubicada en la principal ruta de comercio. Haga de cuenta como el canal de Panamá. Sí saben el canal de Panamá, ¿no? Donde pasan. Y ahorita en México se está haciendo, yo no sé si ya se terminó, un ferrocarril que pasa desde el Golfo hasta el Pacífico. Eso supuestamente para alivianar y ayudar los pasos de
un mar a otro, ¿no? Del Pacífico ahora a donde pasa el Panamá. Pero bueno, Éfeso, hermanos, o sea, era una ciudad de mucha administración, comercio marítima como terrestre, entre Asia, África y Europa. Éfeso no se encuentra tanto en la costa, pero estaba conectada con el mar por un río. Éfeso era una ciudad llena de arte, ciencia y cultura. También era sede de algunos juegos, competencias deportivas similares a las Olimpiadas en aquellos tiempos. Allí también se encontraba un templo muy famoso que muchos de ustedes han escuchado y hasta le ponen nombre a sus hijos, ¿no? La diosa Diana. ¿Sí la han escuchado? Que bueno, era tremendo lo que se ve ahí, el cual era una en aquellos tiempos de las 7 maravillas del mundo antiguo, ese templo. Pero Diana era la versión romana de la diosa griega Artemisa. Qué curioso, ¿no? Hija de Zeus y hermana gemela de Apolo. Fíjate qué tanta cultura tenían, ¿no? Con algunas variantes era considerada la diosa de la fertilidad. ¿Sale? La diosa de la fertilidad, de la caza y la guerra. El culto a Diana combinaba ritos religiosos. Y puede decir usted, bueno, ¿qué ritos religiosos? Bueno, esos ritos religiosos llevaba actos sexuales, relaciones. Tenía sacerdotisas que ofrecían sus cuerpos como algo para dar una ofrenda a la diosa Diana o a aquellos dioses. O sea, fíjese todo lo que había y se sigue viendo hoy en día. Nada más que pues a veces no, ya no tan abierto, pero sigue habiendo todo esto, porque donde hay, hermano, idolatría, habrá este tipo de cosas realizándose. Entonces, habiendo dicho esto, Éfeso era una ciudad muy idólatra. Estas prácticas eran populares entre los griegos y romanos, pero eran rechazados, adivinen por quién, por los judíos y los cristianos. Que en aquel tiempo ya Pablo, ya los apóstoles habían evangelizado. Y ¿sabe qué es lo que pasaba? Cuando vendían, dibujitos, o cuando vendían estatuillas de la diosa Diana y todo, los cristianos, cuando el cristianismo hizo una explosión o un renacer en cuanto al nuevo nacimiento, el negocio se les vino abajo. Y empezaron a ver, ¿y qué cree que empezó a suceder? Pues a perseguir. Y decían en aquellos días, maten a esos malditos cristianos. O sea, no era por raza, no era por color de piel, era porque se decían ser cristianos. Es duro, hermano, pero en aquel tiempo eso es lo que empezó a pasar. La iglesia en Éfeso, la iglesia cristiana de Éfeso llegó a ser la más importante de la región. Pablo pasó bastante tiempo ahí, más que en ninguna otra ciudad en sus viajes misioneros. En Éfeso fueron discipulados muchos líderes, Timoteo, uno de ellos, que luego se quedó a cargo y luego salió, y luego se habla de que Juan, el discípulo que escribe Apocalipsis, llegó nuevamente ahí después de haber pasado por la isla de Patmos, que lo dejaron solito y su alma. Pero no contaban con la astucia, o decir, con la sabiduría de Dios, que donde estaba él, ahí estaba Dios, y le dio el libro de la revelación. A veces muchos de nosotros tenemos miedo a la soledad, quedarnos solos. Pero si estamos en Cristo, Cristo se nos revela, hermano, porque no estamos solos, Cristo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora imagínense si están 2 o 3, no, pues mejor, ¿no? Se pone más sabroso el asunto. A 2 o 3, dice, se pusieron a alabar a Dios en la cárcel. ¿Y qué pasó? Tembló. Pablo y Silas. Tembló. Pero no salieron corriendo. Libertad, vámonos, ya córrele. No, se quedaron ahí y evitaron que un carcelero muriera. El carcelero de Filipo. ¿Sí ves la bendición que es? Más bien tener a Cristo en nuestras vidas, que aunque pensemos por eso dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo eso el Señor nos recogerá. Pero tenemos que estar afianzados. Ay, es que ¿qué voy a hacer si me dejan mis hijos? No, déjalos ir ya, ¿no? Es como nos decían hace 2, 3 años atrás, ¿no? El efecto del nido vacío. Cuando los papás ponen tanta atención a los hijos que se olvidan de amar a la esposa. Y cuando se van los hijos parece como que se acabó la alegría en la casa. Y ya después no saben ni mirarse a la cara y bueno, por decir alguna cosa, ¿no? Saber vivir una vida juntos como pareja, porque fue así juntos como nos juntamos, ¿no? Sin nada. Bueno,
Algunos pues por la gracia de Dios, Dios le dio la bendición de tener ya una pareja con hijos y todo, y bueno, dice uno, es bendición también, pero el asunto está en cómo nos encontró Dios a cada uno de nosotros. Cuando vemos esto, hermano, la primera visita de Pablo en Éfeso fue al final de su segundo viaje misionero, allá por el año 52. Ya pasó bastante, ¿va? Ahora sí, como decimos, ya llovió bastante. En Hechos capítulo 18 usted lo puede ver, versículo 19 en adelante. Aunque en esa ocasión no permaneció mucho tiempo Pablo allí, hermanos, en su tercer viaje misionero, Pablo regresa a Éfeso para enseñar en la sinagoga y les compartió que Jesús era el Mesías tan esperado. En Hechos capítulo 19, si me quiere acompañar, versículo 8 al 10, fíjense lo que dice Lucas cuando escribe en Hechos. Y entrando Pablo a la sinagoga, Hechos 19:8, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo ven, hermanos? Esos son misiones. Piensan que a veces los misioneros van y van a pasársela suave. Bueno, pues si escogen un lugar donde es paradisiaco, pues no creo que sean misiones. Porque Pablo luchaba, hermano, no, batallaba. Por eso decía Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y tampoco es que esté peleado de que, pues Dios me mandó acá a Cancún a ser misionero, ¿no? En las playas paradisiacas de Cancún. Está bien, pero cumpla su propósito, ¿no? Bueno, ¿cuántos le gustaría ir a Cancún? Amén. Y en crucero. Ay, Dios. En ese tiempo Dios hizo muchos milagros a través de Pablo, ciertamente. Pero acuérdense que Pablo no se gloriaba de eso. Se gloriaba de que era de pronta necesidad compartir algo. Y era el mensaje. Amén. Hubo quienes quisieran imitar las señales, pero sin creer en Jesús. Y sabemos que esto no funciona. Es mejor predicar la palabra de Dios. Porque todas las cosas que Dios haga, sane y dé lenguas y dé prodigios y todo, acuérdense que eso también lo puede igualar Satanás. Pero el mensaje del evangelio es santo, puro y sin mancha. El verdadero evangelio es el que salva a las personas. El verdadero evangelio, mire, porque muchos de nosotros podemos recibir una sanidad, pero seguir siendo mismitos hijos del diablo. Y quito eso de muchos de nosotros, porque lo creo que somos salvos, sabemos de quién vienen las dádivas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque mucha gente muchos en Corintios se jactaban, y más Pablo levantó la iglesia en Corintios, se jactaba de hablar en lenguas, de tener profecía, pero su vida era un desorden, hermano. Eran adúlteros. Agarraron a uno al hijo andando con la madrastra. Imagínense esa. Uno decía, ay no, novela mexicana. No, hombre, ¿cuál? Novela corintiana. No. O sea, dice uno, no, o sea, ¿qué pasó? Pero se jactaban de tener mucho movimiento, mucha profecía y mucho esto. Pero dice la palabra del Señor que Dios es el que conoce los corazones. Y ahí más adelantito, si levanta un poquito más la vista o baja un poco más la vista en Hechos 19:13, este es un contexto de lo que Pablo estaba haciendo en Éfeso. Pero algunos de los judíos, dice así, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Porque existe, hermano, los endemoniados existen, ¿no? Existen. El problema es que no queremos saber eso, de que no nos habla de eso. Háblame del amor de Dios, háblame de que Dios me va a bendecir aquí y ahora, Dios me va a dar mi esposa, Dios me va a dar mi familia y todo. Pero todo esto, de lo que se veía en aquel tiempo, existen los espíritus malos. Diciendo, esto decían algunos, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjense qué tremendo. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo. O sea, ¿quién? El demonio. Respondiendo el espíritu malo. Hermano, es la importancia
La importancia no de hacer tanto y ven y oro por ti, lo tumbas y páralo y lo tumbas y no, aquí está la presencia de Dios. Pero este espíritu malo le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. No, hombre, qué tremendo. Pero vosotros, ¿quiénes son? Qué feo, hermano, ¿no? Y digo, qué triste, qué triste. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo ve? Versículo 17. Y esto fue notario a todos los que habitaban. ¿En dónde? ¿En dónde? Acuérdense que dice Jesús: yo conozco tus obras. Y si sigue leyendo, tu arduo trabajo, tu paciencia. Estoy en Apocalipsis 2:2, que no puedes soportar a los malos. Iglesia, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero fíjese el versículo 3 de Éfeso. No lo voy a estudiar todavía, porque eso lo va a hacer para el próximo domingo. No nos vamos a llegar hasta ahí. Vamos a llegar al primer versículo. Pero dice: y has sufrido, pero has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor. Regresé a Hechos 19. Todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Tanta gente se volvió creyente en Éfeso que disminuyó considerablemente la venta de ídolos de Diana. Muchos se arrepintieron y quemaron muchos libros paganos. ¿Cómo ve? Hechos 19:18, ahí más adelante. Y muchos de los que habían creído, ¿cuántos han creído? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hechicería. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Tenemos fe, pero Dios ve nuestras obras. En Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. Amén. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Muchos en Efesios, hermano, se beneficiaron de la fe cristiana, ciertamente, por lo que comerciaban con el culto a Diana. A los que comerciaban con este culto a esta diosa se vieron afectados. Esto comenzaron a perseguir y atacar a Pablo y a ser su seguidor y a ser perseguidores de la fe. Ahí en Hechos 19:23, cuando llegó el momento en que Pablo debía partir, él deja a Timoteo, un joven. Cuando le dije que nadie no tengas problema por tu juventud, tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Insta la palabra, porque la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. No te avergüences, no temas, Timoteo. Pero Timoteo, ahí dejó Pablo ahí a Timoteo como obispo de la iglesia. Obispo es cuidador, el que supervisa. En 1 Timoteo 1:1 al 8, ahí usted lo va a ver. Un tiempo después muere Timoteo como mártir, linchado por una multitud. Y luego aparece en escena de Éfeso el apóstol Juan, según escritos, según historiadores. Tomó el liderazgo hasta que fue, como le digo, encarcelado, enviado a Pafos, que se encontraba ahí a una distancia de Éfeso. De todas las epístolas, hermanos, del Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso recibió muchas de ellas. La epístola de Pablo, las 2 cartas de Timoteo, las cartas de Juan. También tuvieron acceso al evangelio de Juan y Apocalipsis. Pablo escribió la primera carta a los Corintios, se dice, ahí desde la iglesia de Éfeso. Hay un destinatario a la carta. Pablo en Apocalipsis 2:1 empieza el destinatario diciendo esta parte, el saludo en Apocalipsis 2:1. Si usted puede ir ahí, Apocalipsis 2:1, el mensaje a la iglesia de Éfeso, está este destinatario que dice: está dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:1. Aunque en realidad no hay duda de que la carta estaba destinada ciertamente a una iglesia en Éfeso, pero también general,
pero también al ángel. Y aquí en el ángel, en la traducción, es ángelos, que viene siendo el pastor o el cuidador de la iglesia. No viene siendo un ángel con alas y todo eso, sino es aquel que cuida la iglesia. El mensaje proviene absolutamente de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiero que quede claro. Este mensaje a las iglesias es un mensaje directo de quien es el dueño de la iglesia. Amén. De Cristo. El mensaje proviene de Cristo glorificado, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros. Jesucristo se nos presenta aquí en Apocalipsis 2:1, hermanos, como el que anda. ¿Qué es andar? El que anda en el espíritu. El que anda en la carne, las cosas de las carnes hace. La cosa de la carne hace, ¿no? Borracheras, fiestas, parrandas, droga y fornicación y hechicería y maledicencia. Todo eso hace el que anda en la obra de la carne. Pero el que anda en la obra del espíritu, habla aquí en Apocalipsis, es la palabra que anda, que camina, que se pasea, y en cuanto a lo del espíritu es que se rodea o se llena de las cosas que son santas, puras y las que están en la palabra de Dios. Pero aquí en esta anda es que está. Yo creo en esta tarde, yo no sé usted, pero por la fe decimos, andamos por fe y no por vista, no por sentimiento. Yo creo que el Señor Jesús está con nosotros en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Y el Espíritu Santo se mueve en nosotros en este lugar. El Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te ministra, el Espíritu Santo te dice o te habla a través de su palabra. Cuando tú la abres y la lees, el Espíritu Santo te dice, esto es lo que hay que hacer. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Cuando andamos más en la carne, ¿quién domina? En Apocalipsis 1:13, más adelante, habla acerca. No se menciona en el 1:13, no se menciona que anduviese caminando por ahí, sino que está. Y Jesús siempre está en medio de su pueblo. Amén. Eso es todo. Jesús siempre está en medio de nosotros. Y como ya hemos visto, hermano, esta parte, mientras se mueve en medio de la iglesia, Cristo sostiene con firmeza a los pastores con su mano. Los va a sostener. Ahora, a usted le puede gustar cómo predica el pastor, cómo no predica el pastor, pero hay una verdad, que la palabra sea expuesta y que mi vida y su vida sea expuesta a la palabra de Dios para saber si andamos caminando juntamente con Cristo. Y si no, no es que nos deseche el Señor, porque vamos a llegar a esa parte donde dice, bueno, o soy frío, o soy caliente, pero había una película mexicana que se llamaba Medias Tintas, no sé quién la haya visto. Yo cuando la vi, parece como de risa y todo, pero hay una gran verdad. Cuando yo la vi dije, caray, esto sí es en serio, pues. No es andar de que un día ando el viernes en el antro y el domingo, gloria a Dios, aleluya, cantando canciones espirituales, y en el antro allá dándole el punchis punchis y todo, y dice uno, ¿cómo? Bueno, déjeme decirle, para vergüenza mía, y aquí está mi esposa. Ella supo de eso. Y yo dije, ¿qué estoy jugando? ¿A qué vamos a jugar? ¿Al cristino o verdaderamente al cristiano? Porque no hay dos. Yo no sé usted qué cree, hermano, pero yo he creído en la Biblia que hay un cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un infierno. No hay a medias tintas, hermano. No hay un purgatorio donde tu familia se queda aquí pagando la feria para sacarte del purgatorio. No, hermanos, eso no, la Biblia no existe eso. Solamente ha dicho el Señor una vez, una cosa es para el hombre, morir una sola vez y después de esto el juicio. Es todo. Si alguien más no ha dicho otra cosa, es un evangelio diferente, y ese sea anatema. Hay un infierno y hay un cielo. Ahora, tú decides. ¿Y cuál es la decisión? Obedecer lo que la palabra nos dice. Como ya hemos mencionado, Él juzga a sus iglesias antes de proceder a juzgar al mundo. ¿Sabe por dónde empieza el juicio? En casa. Y dice uno, ay caray, ¿cómo que en casa? Sí, pues en casa con nosotros. Y ahora es un juicio para alentarnos de, vamos. Por eso Jesús dice, yo conozco tus obras. Vamos a empezar a ver, a examinar. ¿A cuánto les gustaba sacar 6 en la escuela? No. Era mi safe, hermano, más en la secundaria.
Pero ¿a cuántos les gustaba? Es más, hermano, ¿cuántos de ustedes, seamos sinceros, les piden A y B a sus hijos? Amén. Bueno, ¿y tú crees que, no usted, hermano, usted cree que nosotros nos vamos a escapar de Dios, de que nos pida puras As? ¿O nos pide pura O, de obediencia? O sea, es que somos bien exigentes con nuestros hijos, ¿no? Y decimos, no, pues ya, con que mi hijo saque el bachillerato, con eso, ¿no? Y dice uno, bueno, a veces tiene uno que tener un poquito de pensar y decir, bueno, ¿y qué pide Dios de mí? Y se acuerdan que cantamos ese canto, ¿qué es lo que pide Dios de mí? Y decimos y lo cantamos, ¿no? Con mano, no me malentienda, usted puede levantar sus manos, muchos lloramos que Dios pide tu corazón. Porque el corazón, hermano, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero si se lo entregamos al Señor Jesucristo, hermano, Él nos da un corazón nuevo. Tanto el corazón nuevo nos da, hermano, que a veces en nuestras relaciones restaura el amor, restaura una amistad y restaura nuestras relaciones con los demás. Amén. Como ya hemos mencionado, Él juzga a la iglesia. Al fin y al cabo, lo que nos debe importar, hermanos, a nosotros como cristianos, es el veredicto que Dios va a dar. De nada sirve que una iglesia, o como en Éfeso, sea alabada o despreciada por los hombres. Lo que realmente importará es lo que Cristo piensa de su iglesia. Es lo que Cristo piensa de mí como iglesia. Porque ¿qué quieres? ¿Agradar a Dios o a los hombres? La carta de Éfeso en Apocalipsis 2, capítulo 1, versículo 7. Voy a leerla toda completa porque la tarea va a ser que usted la lea en su casa, porque lo vamos a ir desglosando el próximo domingo. Pero dice la palabra de Dios así en la versión. Escribe el ángel a la iglesia de la iglesia en Éfeso. Haga de cuenta como que Dios te va a decir en esta tarde, escribe el ángel a la iglesia en Memphis, Tennessee. Sí, tú. No, la iglesia de acá al lado. No, la iglesia de allá. No, yo como iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 iglesias, candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? A mí me cuesta a veces, ¿no? No, es que a veces digo, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y se nos acaba la paciencia, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y que no puedes soportar a los malos. A ver. Bien, todo esto lo vamos a ver el próximo año. Solamente le estoy dando un adelantón. Y apúntame a la lista para ver quién no viene, para mandarle una carta también. No se crea. No. O sea, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Ay, pero ¿por qué juzgas? Dice la palabra, no juzgues para que no seáis. Aquí palabra probar es tener discernimiento, es entender qué es lo que se está diciendo hoy en día. Y dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y qué dice Juan? Y no lo son. Y los has hallado, ay Dios, mentirosos. Suena fuerte esto, ¿no? Pero es para que la iglesia no se jacte de que sí, Señor, tú conoces mis obras, has visto mi arduo trabajo. Vengo a limpiar, doy clases, soy pastor, soy un maestro, soy uno de música. Tú conoces mi arduo trabajo, Señor, y mi paciencia con mi esposa, que a veces se equivoca en el piano. Qué paciencia me has dado, Señor. Más me equivoco yo. Más me equivoco yo, ciertamente. Pero a lo que digo, hermano, es que va mucho más allá de eso. Y dice, ya has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Esto lo hago para la honra y gloria del Señor. Cuando tu corazón está podrido y pensando en tu casa, ¿y por qué nadie más lo hace? Y solo yo. Pero Señor, yo lo hice. Qué espejito, ¿no? Dime quién es el más bonito. Has trabajado, esto como le digo, hermano, lo vamos a ver y no has desmayado. Ciertamente Jesús alaba a la iglesia de Éfeso, pero el problema empieza en el capítulo, bueno, no el problema, el dilema empieza en el versículo 4. Pero tengo contra ti, y yo digo algo, cuando Dios tiene algo contra mí, agárrate. ¿Cuántos se han subido a los roller coasters que le llaman las montañas rusas? ¿Nadie de aquí ha experimentado ese sentimiento? Se siente feo, hermano. Cuando vas para arriba ya vas y tu corazón va a 1000 por hora. Pero el problema es cuando viene para abajo, que todo se pone en contra. O sea, la presión es fuerte. Yo nomás me subí a uno, creo que estábamos en Las Vegas.
Me subía uno ahí que era para arriba, hermano, donde quieres pararte y no puedes, y es algo que va en contra tuya. Bueno, eso es algo humano, pero cuando Dios se pone en contra, y por favor, aquí no hay gente pagana, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado algo. Acuérdense que Jesús le dijo unos pasajitos antes, atrás, ahí en ese pasaje que acabamos de mirar, que lo que está hablando con respecto a lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, que has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Por amor a mi nombre. Pero dice Jesús en el 4, has dejado tu primer amor. Y eso nos va a hablar bastante, porque yo veo a Cristo aquí como el novio, con la novia, con el que va a ser el esposo y con la que va a ser la esposa en aquel día. ¿Sale? ¿Sí va conmigo? Le dice a su amada, a su iglesia, a la que dio su vida por ella, al que entregó su vida: ¿sabes qué, iglesia? Has dejado tu primer amor. Y le dice a la iglesia de Éfeso: iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, iglesia, Éfeso, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto. Le vuelva como a halagar a la iglesia, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina en Éfeso: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Se acuerda que en Génesis dijo: hagamos un vallado y que no vayan a comer del árbol de la vida? Comieron del árbol del conocimiento, ¿se acuerdan? Donde fueron abiertos sus ojos, pero Dios dijo: no, ¿sabes qué? Hay que hacer algo y hay que excluirlos. Fue cuando salieron del huerto del Edén y dijo: para que no coman del árbol de la vida. Eso tiene un significado también, el cual está en medio del paraíso de Dios. La carta comienza con esta descripción particular, mis amados hermanos, de Jesús. En Apocalipsis 1, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. El capítulo 1, Jesús explica lo que representan las estrellas y los candeleros. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que viste o que ves en la diestra del Señor, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, 7 pastores o 7 ministerios en el cual el Señor estableció. Los 7 candeleros que vistes son las 7 iglesias. Sencillo lo que dice: quitaré tu calendero, quitaré. Y ciertamente se habla de que Éfeso desapareció con su debido tiempo, porque no atendieron, no guardaron la palabra del Señor. Las estrellas representan estos ángeles, digamos, a la iglesia. Como les dije, ángel viene de la palabra ángelos o ángelo, que literalmente significa un mensajero, y el pastor es un mensajero. Pero ¿qué es lo que importa? El mensaje. Amén. Puede referirse a un ser celestial, pero en este caso puede y aplica la vida de una persona humana, ya sea ángel, pastor, un cuidador. Este mensajero, esta estrella, lleva un mensaje para cada iglesia, y este mensaje no es propio, sino que proviene de Dios mismo. Jesús señala que estos mensajeros están a su diestra, su mano derecha, que representan poder, fuerza. En Salmo capítulo 17, si usted va rápidamente a Salmo 17, dice: muestra tus maravillas misericordiosas, tú que con tu diestra salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra ellos. Salmo 17:7. El mensaje que Dios envía, hermano, si ustedes ven a las iglesias, es tanto de aliento como de confrontación. ¿Está de acuerdo conmigo? De aliento, pero confronta. Nos pone, ahora sí como decimos los mexicanos, nos pone pilas. El propósito es que cada creyente saliera victorioso, vencedor del mensaje que Dios estaba hablando a la iglesia. Has dejado tu primer amor. El mensaje sale de la diestra de Dios. En Salmo 44, versículo 1 al 6, en Dios habla hoy, esta versión dice: oh Dios, hemos oído con nuestros oídos, y nuestros padres nos han contado lo que tú hiciste en sus días, en aquellos tiempos pasados.
El capítulo 44 de Salmos: con tu propia mano echaste fuera a los paganos, castigaste las naciones y estableciste allí a nuestros padres. Versículo 4: pues no fue su brazo ni su espada lo que les dio la victoria. ¿No fue qué? O sea, para que nadie se jacte, es Dios el que hace la obra. Amén. Cuando ven, ay, qué bonita predicación. No, espérate, es Dios. Ay, no, vamos a lanzarlo a la fama para que vaya y predique a otros lados. Bueno, es Dios. El mensaje es de Dios. Nosotros solamente somos vasos de barro, hermano. Y ¿sabe qué? Nuestro corazón es tan engañoso que de tanto en tanto nos podemos envanecer. Hello. Ay, es que qué bonito canta. A mi yo todavía estoy esperando. Todavía estoy esperando que nos graben un disco, porque vino una profeta y nos profetizó y mira, todavía no hay un disco grabado. Y digo, ¿qué pasó? Es que, hermano, y pueden salir, no es que a ustedes les faltó fe, como si yo anduviera buscando ser famoso, hermano. La fama es del Dios, la gloria es de Dios, la honra es de Dios, la pleitesía, todos los aplausos es para el Señor. Si no entendemos esto, nosotros, cualquier profecía que se venga a nuestra vida, van a decir, de ahí era, de ahí soy. Y claro, como tenemos corazones envanecidos a veces, uy, hermano, o sea, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Como ayer, ¿no? Termino el 3:4. Pues no fue su brazo ni su espada del pueblo lo que le dio la victoria. Ellos no conquistaron la tierra. Fue tu poder, fue tu fuerza, fue el resplandor de tu presencia, Señor, porque tú los amabas. Amén. Mira, Rey, mira, Dios, tú diste las victorias a tu pueblo. Yo conquisté a mi esposa, fue mi carisma. Soy guapo, ¿verdad? Hombre, hermano, y a los 2, 3, 5 años ya nos andan queriendo cambiar por lo guapo, ¿no? No, hermano, creo que el Señor es el que pelea nuestras batallas, ¿no? El Señor es el que nos hace quebrantarnos para ser humildes y más como Él. Si es nuestro deseo, debemos de glorificarlo en todo tiempo. El Salmo 118, fíjese lo que dice el salmista, 118:14. Mi fortaleza y mi canto es Jehová. Mi fortaleza y mi canto es ¿quién? Jehová. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra, vuelvo a mencionar la diestra, de Jehová hace proezas. ¿Cuántos dicen amén? La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Bendito sea su nombre en todo tiempo. La diestra de Dios, estoy hablando acerca de los primeros pasajes que habla acerca de que el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La diestra de Dios también trae justicia. Uy, aquí es donde no nos gusta. Quiero el amor de Dios, mas su justicia no. Salmo 48:10 dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor, hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Isaías 41, un profeta, versículo 10 al 13, no temas, porque yo estoy contigo. Y esta la palabra, a lo mejor es para alguien que espera recibir una palabra de Dios en esta tarde también. Todo. Pero el Señor te dice, hey, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te la hicieron, déjamelo a mí, dámelo a mí. Pero el Señor no quiere que tú tengas ese pensamiento de venganza, de dolor. No temas, porque antes de que Dios tome justicia se presentará su amor, hermanos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Sigue diciendo Isaías, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y serán confundidos. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Los buscarás y no los hallarás. Lástima si te deben dinero, pero bueno. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen guerra, porque yo, Jehová tu Dios, sostendré tu mano derecha, diciendo, no temas, yo te ayudaré. ¿Cómo ve?
Es importante entender este mensaje en Apocalipsis, ya que vendrán días en que sentiremos que todo está fuera de control. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? En nuestra vida, como que tú dices, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué está pasando? Todo está yéndose de control y parece que la injusticia está triunfando. Dios lo permitirá por un tiempo, a lo mejor en nuestra vida, para enseñarnos o moldearnos, pero al final triunfará la justicia de Dios. Cuando el Señor manifieste su mano poderosa en tu vida, pero en todo el mundo. Amén. Siempre. Mientras tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Confiar en el que nos ayudará en este caminar. Y es el que está es el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros en su iglesia. El que anda en medio. Ya vimos que esos 7 candeleros de oro representan ciertamente a las iglesias, y Jesús le hace saber al que está en medio de su pueblo. En Mateo capítulo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados, dice Mateo, escribe esta parte, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ciertamente el contexto de este pasaje habla acerca de situaciones que estaban pasando o que iban a pasar dentro de la iglesia, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en disciplina o en asuntos eclesiásticos. Bueno, el Señor está en medio de ellos, pero no significa o excluye de que, bueno, entonces si yo estoy solo, ¿con quién hago party? Pues el Espíritu Santo está contigo, ¿no? ¿Se necesita más que eso? Se necesita a Dios en nuestra vida. Y no estoy solo, Él está conmigo. Deuteronomio 23, 14 dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, será santo tu campamento, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. ¿Qué es lo que requiere esto? Que Dios ande en tu campamento, que Dios habite en tu vida, pero en tu hogar. Pero ¿cómo si tengo problemas? ¿Cómo si tengo esto? No hallo cómo hacerle con mi hijo. No hallo. Bueno, tenemos que honrar a Dios en nuestro campamento. Amén, iglesia. Tenemos que honrar a Dios en su santuario. Tenemos que honrar a Dios y nosotros tenemos que honrarlo, porque yo creo, mi convicción es que yo soy templo del Espíritu Santo. No solamente es venir y maquillarme aquí en la iglesia y vestirme bonito y hablar la palabra de Dios. Tengo que trabajar con mi vida, en mi actitud y mi carácter allá afuera. Y más cuando usted me vea en Walmart agarrándome del chongo ahí. No, que tú, que yo, y que no, que esto, y que imagínese. Y luego aparte que salgan palabras maldicientes, hermano. Porque hoy en día es la moda. El cristiano que no maldice, hermano. Y más, ¿sabe cuándo somos más propensos a hacer esto? Cuando hay enojo en nuestro corazón. Salen unas víboras, hermano, que ni la víbora de la mar o ni la víbora del Edén. Peor tantito. Oh, es que así soy y así hablo. No, mi hermano, tengamos cuidado, porque el que mora, el que habita con nosotros como iglesia, como cuerpo, como templo del Espíritu Santo, si no nos redarguye. Yo antes, hermano, yo tuve que educarme a poder hablar. Y gracias a Dios por las personas que puso, empezando por mi esposa. Pero yo tuve que captar esa parte, decir, no, es que tengo que educar mi forma de hablar, tengo que educar mi forma. Y yo digo, y ahora, mira, aquí está mi esposa y mi hija de testigo. Ahora tan solo repetirlas me ocasionan, no puedo, como que se me lengua la traba y digo, no puedo, no sé. Y no crea que es, ay, qué santito. No, es que no puedo. No me puedo identificar ya con ese lenguaje. ¿Me estoy explicando? No puedo, no me da. El Espíritu Santo siento que me redarguye. Y ahora eso es algo sencillo, pero ¿qué con nuestras pasiones? ¿Qué con nuestros deseos? ¿Cómo lo refrenamos? ¿Qué con es como dicen, ¿no? Bueno, el asunto es, y esto lo digo, aquí están los jóvenes, ¿no? Aquel muchachito que te pone una mano antes de casarse, Dios te está advirtiendo. Dios te está advirtiendo. Después, para que no te cases, ay, es que me derrito. Y ya cuando están en el casamiento, golpes por todos lados, insultos y todo. Es que siempre Dios a sus hijos le da señales. O la mujer, ¿no? No esperes.
Por favor, lo digo con todo respeto, no esperes que cocine si nunca te hizo aunque sea un huevo cuando eran novios, o que la mamá diga no, no le gusta cocinar y dice uno, híjole, o sea, ¿para dónde vas? Ahora no tampoco se refiere de que la mujer tenga que estar esclava a la cocina, no, pero ay padre, miren, cuando yo me casé, voy a poner esto, porque se acerca nuestro 25 aniversario y bueno, se viene un tremendo momento de meditación y todo, pero cuando yo me casé, y esto lo digo, nosotros no teníamos esta costumbre de que se robaba en los pueblos, de que se llevaban a la muchacha. Mi esposa me tuvo que dar una cátedra con respecto a eso, ¿no? De no, mira, es que aquí van y todo. Ya después se conocía gente allá en Durango, estoy hablando de Durango, yo no sé en otras ciudades o en otros lugares, pero en Durango se utilizaba de que si la muchacha no sabía hacer tortillas, no sabía cocinar, ¿sabe qué pasaba? Sí saben pues, la regresaban. O sea, y ya la muchacha perdiendo su dignidad. Qué tremendo, ¿no? O sea, no sabía cocinar, es más, se le quemaba el agua, hermanos. O sea, no sabía nada de eso. Pero ¿qué es lo que voy? En este aspecto hay una enseñanza en cuanto a nuestro comportamiento, como dice Deuteronomio, en medio de tu campamento, ¿quiénes somos? Nuestra identidad es Jesús, amén. Para la presencia, regreso. Por eso le decía, mi esposa me enseñó mucho acerca de eso para yo poder decir, no, pues no, nosotros no. Mi mamá me dijo y me la dejó bien clara. Y tenía yo ese temor, aunque pues no éramos cristianos, pero teníamos eso en la mente de que no podíamos hacer eso. Pero me sorprendí, dije, mira qué cosas. Digo, no, pues me hubiera venido a Durango antes, ¿verdad? No te creas. No, digo, pues qué pasa, qué bella es la vida así, ¿no? Tremendo. Bueno, para algunos, para nosotros como cristianos no aplica. ¿Me explico? No aplica, ¿me explico? Para que la presencia de Dios permanezca en un lugar debe de haber santidad, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Easy peasy. 1 Pedro 1:13 dice así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control o el dominio propio. Dice Pedro, 1 Pedro 1:13 al 19, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer tus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Quién nos eligió? Dios. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, versículo 17, a quien ustedes oran. Ok, pongan atención a esto, esta versión me encanta. Recuerden, iglesia, recuerda que al que Padre Celestial, al que tú dices que oras, no tiene favoritos. ¿Cómo la ve? Él los juzgará o lo recompensará según lo que hagas. A veces nos preguntamos, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? Si somos hijos, hay que meditarlo. Si soy iglesia, tengo que meditarlo. Si soy salvo, tengo que meditar lo que yo estoy haciendo. Y si así que tienen que vivir como un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben, versículo 18, que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Qué vida llevábamos? Vacía. No fue pagado con oro ni plata, por si pensabas de que ibas a recibir oro y plata en esta tierra. Si Dios te la da, disfrútala y comparte, como lo hemos dicho. Pero y si no, pues como dijo Pedro, ¿no? Cuando iba al templo, no traigo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Las cuales pierden valor, el oro y la plata, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Levítico 27, nueva traducción viviente. Y con esto termino. Ya algunos me están diciendo para todo amén. No sé por qué, porque lo voy a hacer así. Entonces todo es cierto. Se me están durmiendo, no se crean. Levítico 27, con este texto termino. Para el próximo va a estar más tremendo, más edificante. No es que hoy no, pero el próximo veremos lo adelante, lo más adelante. Levítico 27. Hermanos, hemos sido lavados por la sangre de Cristo.
y vale más que el oro y la plata. Lo entendamos ahorita, lo entendamos después. Esta parte de la revelación, de la iluminación en nuestra vida del Espíritu Santo es progresiva. Conforme cada día vayamos estudiando, por eso la importancia de como pastor, como iglesia, incitarlos, animarlos. Hermanos, lean su Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra. A mí no me dijeron que debería ser un padre así. A mí no me dijeron que debería ser una esposa sujeta a su marido. A mí no me dijeron que debería amar a mi esposa. A mí no me dijeron que debería ser fiel. A mí no me dijeron que no, pues congregarme si bien quiero y si bien no. No, la palabra de Dios, hermano, tiene muchas cosas que nos ayudan. Y Él ha dejado los caminos para que obremos conforme a su voluntad. Y por eso Él le dijo a las iglesias: iglesia, yo conozco tus obras. ¿Cómo caminas con Dios? ¿Derecho o chueco? ¿O estamos como el dólar? El dólar para el mexicano, ¿no? El dólar con México. Siempre decían: no, tú estás como el dólar. ¿Cómo? Sube y baja. No, nunca está fijo, ¿no? Levítico 27 dice así, Nueva Traducción Viviente. Híjole, es un texto antiguo, pero es un texto fuerte. Y no lo digo yo, lo dijo Moisés, o lo escribió. Esta versión lo dice y lo relata así: también me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual. Éfeso se entregó, dejó de hacerlo, pero pudo haber caído nuevamente porque dejó su primer amor. Y por eso le dijo: arrepiéntete y mira de dónde, cómo has caído. Es que me empecé a juntar con gente que, y el Señor te dije: no es que dejemos hablarle a la gente, es cuanto nosotros podamos reflejar a la gente el amor de Cristo. Amén. También me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual, al confiar en mediums o en el que consultan a espíritu de los muertos, llamado hechicería o misticismo. ¿Cuántos misticistas cristianos hay ahorita? Ay, no, yo no salgo el viernes 13. ¿Por qué? Usted sabe por qué, ¿no? Ay, no, que una escalera. Ay, no, que un gato. Ay, no, que al niño ponle esto, que a la niña ponlo en las manos del Señor. A veces, hermano, pasamos por fuego a nuestros hijos. Fuego, no fuego literal, pero sí en cosas que no entendemos. Y yo digo una cosa: pregunte. Amén. Pregunte, porque a veces, sin darnos cuenta, estamos permitiéndole a nuestros hijos, fíjese todo lo que podemos hablar, que estén viendo el teléfono con cosas que no son edificantes. Y después decimos: ay, ¿por qué este no me hace caso? ¿Y por qué el niño esto? ¿Y por qué el niño el otro? ¿Y por qué el niño no puede dormir? Bueno, porque empieza por los padres. Dice Moisés, escribe: los eliminaré de la comunidad. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Y Pedro lo repitió este pasaje. Dice Levítico 27: guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque Dios conoce mis obras. Porque yo soy el Señor quien los hace santos. ¿Quién los hace santos? Dios. Pero nosotros como iglesia buscamos su presencia en nuestra vida y nos sometemos a su voluntad. Amén. En la próxima semana terminaremos examinar del versículo 2 hasta el versículo 7 el mensaje que Jesús tenía para la iglesia en Éfeso, pero es un mensaje también que es para nuestras vidas. Así que, hermanos, si en esta tarde Dios te ministra, Dios te dio una palabra a través de un texto, Jesús se mueve en su iglesia. Amén. Jesús se sigue moviendo con nosotros. Él es el que nos busca y no nosotros a Él. Aunque después de ya habernos buscado, hay una responsabilidad de nosotros de ser santo, porque Él es santo. ¿Cómo la ve? ¿Por qué no se pone en pie un momento y nos ayuda a entonar este canto? ¿Por qué no cierras tus ojos, agarras a la persona que está a tu lado, pones su mano en el hombro y
y que Dios nos siga hablando. Puedes abrazarlo, puedes decir, ¿sabes qué? Este camino yo pensé que era más fácil, pero yo sé que Dios conoce nuestras obras, Dios conoce lo que hablamos, lo que decimos. No tenemos que pretender ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti me amaste así. ¿Por qué no lo haces una oración y le dices al Señor? Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz, me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. ¿Qué no le decimos, iglesia? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio aceptoso. Me puedo acercar con esa confianza a tu trono de gracia, mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio aceptoso. Me puedo acercar con esa confianza a tu trono de gracia, mi ayuda eres tú. Antes de cambiar el orden del servicio, ahí donde estás en tu lugar, que el Espíritu Santo nos ayude a decir gracias, Jesús. Pero también tú y tu alma dice: bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová. Dale gracias a Jesús. Dale gracias. Levanta tus manos, pon tu mano en tu corazón y dile una vez más: gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, por derramar esa sangre preciosa, esa sangre que vale más que el oro, que vale más que la plata, esa sangre, Señor, en la cual nos purifica, nos santifica, Señor, y nos hace vivir confiado de no temer lo que el hombre pueda hacer con nosotros. Vamos, iglesia, dígalo una vez más: gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio aceptoso. Me puedo acercar con esa confianza a tu trono de gracia, mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio aceptoso. Me puedo acercar con esa confianza a tu trono de gracia, mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús. La honra y la gloria Eres tú. que esta iglesia pueda ver tu rostro, podamos ver tu hermosura, tu santidad. Mi ayuda Eres nuestra eres ayuda, tú. Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor.